Bien, arrancamos con el 6b, que es utilización del teorema de Lagrange para demostrar una desigualdad. ¿Sí? Si nos hacemos un gráfico de la situación, yo tengo la recta y igual x, es algo así, y la tangente, su gráfico, hace algo así. Y tiene una asíntota vertical en pi sobre 2. ¿Sí? O sea, gráficamente, si miro el dibujo de la tangente y de la recta y igual x, como que me la creo. Que entre 0 y pi sobre 2, que es el tramo donde me piden, ¿sí? Sucede esto. Ahora el tema es demostrarlo utilizando el teorema de Lagrange. A ver, como me piden utilizar el teorema, voy a tratar de pensar qué es lo que me dice el teorema. El teorema me dice que si yo tengo f de x continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, ¿sí? Existe un C perteneciente a la B tal que f' en C es igual a f de B menos No, f de A no se ve, sobre profe. B menos A. A ver si por el reflejo es el problema del lápiz. ¿No? Ah, gracias, Delia. Ahí mejoré la iluminación y se ve Sí, mejor. ahí sí. Ah, Gracias. ahora sí. No, sí, que con la virome tengo que ponerle el velador que le pegue directo, y con el lápiz tengo que ponerle que pegue indirecto. A ver, ¿cómo mostramos esto? Mm, 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 mm. Se aceptan ideas, ¿sí? Hasta ahora, a ver. Sí. El problema es determinar el intervalo, porque este intervalo no me sirve. ¿Por qué? Porque si pongo en tangente no puedo poner pi sobre 2 porque me tiende a infinito, ¿no? Claro. O sea que ahí voy a tener un problema en cuanto Ah, al intervalo en donde yo claro. quiero usar Lagrange. Uh, Es raro que me pida Lagrange, porque yo, o sea, yo trabajaría. Esta desigualdad es lo mismo que decir que tangente de x menos x es mayor que 0. Claro, pero tengo que probarlo para todo x. O sea, yo podría probar que sí, que siempre positiva no me está sirviendo de mucho. A ver, y si digo 1 menor que tangente de x sobre x, mm, 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 mm. Pero sabemos que X es positiva porque si no se daría vuelta el... Exactamente, como de la Claro. x estoy trabajando en 0 y pi sobre 2, no se me invierte la Claro. desigualdad. ¿Sí? El tema es cómo meter el teorema de Lagrange acá, ¿sí? Acá, para que las cosas funcionen. O sea, tengo un problema, porque en 0 esta función, por ejemplo, no la tengo definida porque tengo un 0 dividiendo, y en pi sobre 2 no la tengo definida porque, ¿cómo se dice? Exacto. Porque la tangente tiene una Tiene asíntota una vertical, cinta. tiende, Tiende tiende a infinito. infinito. ¿Sí? Mm, bien. Buen pedido. Ves, Mariela, que no era ilógico que te trabes, digo. Sí, lo Fue en intenté, este. profe, lo intenté bastante, pero la verdad que no hubo caso. No, pero está perfecto, o sea, esa es la idea, ¿sí? Hay veces que no salen tan directamente. Estoy tratando de pensar cómo hacer aparecer el teorema de Lagrange a partir de esto. Mm, 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 mm. ¿Qué corno tiene que ver la derivada? ¿Se puede poner seno sobre coseno? O sea, buen día, Carlos. Se puede poner seno sobre coseno, Buen día, pero ¿cómo le va? el problema que tengo ahí es que sigo sin tener la definición bien en el intervalo, ¿no? O sea, yo quiero que la función sea continua en un cerrado. En este cerrado, en este intervalo particular, no puedo cerrarla en los bordes, ¿sí? En el borde izquierdo sí, porque 0 y tangente están definidas, pero en pi sobre 2 la tangente no.
Justamente porque es donde el coseno se anula, ¿no? Ahí ahí es donde estoy teniendo el problema. Y por eso me trabé, profe, porque digo, el coseno se hace cero Está y perfecto. ahí no supe cómo, consulté con Vanessa y no pudimos. Está perfecto, está buenísimo que lo charlen entre ustedes. ¿Sí? Mm, mm. No me está saliendo. Como diría tu Sam, puede fallar. Piripiripipim. Mm, 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 mm. Lo que pasa es que se me ocurre algo sin usar el teorema. El problema es que a mí no se me ocurre cómo usar el teorema de Lagrange, ¿no? Porque digo, si esta función, ¿no? Si yo hago. Igual esto es más. Pues abierto. ¿Sí? Si yo hago tangente, considero la función tangente de x menos x, f en 0 es igual a 0, ¿no? Porque la tangente de 0 es 0 y x en 0 vale 0. Si yo hago la derivada de esto, me queda 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1. ¿Sí? ¿Y esto es siempre positivo? Uh-huh. Coseno cuadrado de x es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, porque es un cuadrado. Así que 1 sobre coseno, 1 sobre coseno cuadrado, no, me queda mayor que 1. No, está bien. Me quedo con esto. Coseno cuadrado de x es menor o igual que 1. Así que 1 sobre cuadrado de x es mayor o igual que 1. Así que 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1 es mayor o igual que 0. Ahora me gustó. O sea que la derivada de mi función es mayor o igual que 0. Así que la función es monótona creciente. Si es monótona creciente, ¿sí? Y arranca en 0, y f en 0 es igual a 0, entonces f de x es mayor o igual que 0. Para todo x perteneciente al abierto, 0 pi sobre 2. ¿No? Entonces, ¿quién es f de x? Tangente de x menos x, mayor o igual que 0, por lo tanto, tangente de x es mayor o igual que x. O sea, que sucede lo que me dicen, lo acabo de probar. El problema es que no pude meter el teorema de Lagrange en ningún momento. ¿No? Y el problema me pide específicamente utilizando el teorema de Lagrange. Bueno, por lo pronto encontramos una forma de demostrar la desigualdad. ¿Sí? Después voy a pensar, así no nos quedamos 20 minutos conmigo pensando y dándole vuelta a las cosas, a ver si puedo meter el teorema de Lagrange en esto y hacer una demostración que use Lagrange. ¿Sí? El ejercicio está demostrado. La parte que nos falta es la especificidad del enunciado que pide utilizar el teorema de Lagrange. De vuelta, tengo el mismo problema que tenías vos, Mariela. No sé cómo meter acá, ¿sí? Un intervalo. O sea, se me ocurre, pero no sé cómo me ayuda. O sea, yo podría tomar algo un poquito más grande, un cerrado, un poquito más, que esté un poquito a la derecha del 0 y un poquito a la izquierda del pi sobre 2, ¿sí? Y después pensarlo con límite. Pero
déjenme que lo piense y si me sale, lo escribo. Gracias, profe. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Estuvo buenísimo. Me gustan los ejercicios que me dejan cosas para pensar. ¿Sí? Y entonces ahora pasamos al 20T. A ver si es uno de análisis de funciones, porque me están preguntando mucho de optimización, y me gustaría que también hagamos hoy alguno de análisis de funciones. Hallar si existe el máximo, mínimo, intervalo dado, hacer un gráfico aproximado de la función en ese intervalo. Bien, 20T. Perfecto. O sea, tengo la función f de x igual a e a la 3x al cuadrado más 12 en el intervalo menos 4, 0. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio intermedio y de paso repasamos algunas ideas. Vamos a hacer un análisis de la función, ¿sí? ¿Cómo se dice? Completo. O sea, por un rato me voy a olvidar de este intervalo. Y después vemos qué pasa con la restricción de la función a ese intervalo. ¿Sí? Entonces, hagamos análisis completo. Que uno de los ejercicios del trabajo que les voy a mandar va a ser hacer un análisis completo, y esto es lo que estoy esperando. ¿Sí? A ver, primero, ¿con qué arrancamos? Arranco con el dominio. ¿Sí? Tengo una exponencial, o sea, la x no me aparece dividiendo, no me aparece multiplicando, no me aparece adentro de una raíz cuadrada, ni me aparece adentro de un logaritmo. Así que no tengo ningún problema de dominio, el dominio son todos los reales. Si el dominio son todos los reales, ya puedo afirmar entonces que no hay asíntotas verticales, porque no tengo candidatos. ¿Sí? Bien, ahora, asíntotas horizontales. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x cuadrado más 12. Ahora, no importa si x va más o menos infinito, este polinomio, ¿sí? Como la que manda es x al cuadrado, que es par, tiende siempre a más infinito. Y e elevado a algo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. O sea, tampoco hay asíntota horizontal. Me podría preguntar si hay asíntota oblicua, para lo cual hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x. Si este número existe, va a ser la pendiente de mi asíntota oblicua. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x cuadrado más 12 sobre x. Lo de arriba ya dijimos, tiende a infinito. Lo de abajo tiende a infinito. Tengo una indeterminación, infinito sobre infinito, pero entro dentro de las hipótesis del L'Hopital. O sea que puedo usar L'Hopital y decir, bueno, este es el límite cuando x tiende a infinito, derivo arriba, ojo que es una regla de la cadena, me queda e a la misma función por la derivada de la función, 6x, pum, el 12 derivado vuela, todo sobre 1. Y ahora este límite va a cambiar según tienda más infinito o menos infinito, pero su comportamiento es infinito. O sea que no hay asíntota oblicua. O sea, no me da un número que puede funcionar dependiente de mi asíntota oblicua. ¿Sí? Así que no es una función asintótica. Puede pasar, recuerden, no toda función tiene asíntotas. Acá tenemos un buen ejemplo de una función que no tiene ninguno de los 3 tipos de asíntota. Bueno, veamos crecimiento. Para crecimiento necesitamos la derivada de la función, que ya la hice acá al hacer L'Hopital. Me queda e a la 3x cuadrado más 12 por 6x. El dominio de la derivada son todos los reales. No me apareció ninguna x dividiendo, ninguna x adentro de una raíz, ni nada por el estilo.
¿Sí? Entonces, la única forma que la derivada cambie de signo es pasar por alguna raíz. O sea, busco cuando la derivada vale 0. O sea, es cuando e a la 3x cuadrado más 12 por 6x es igual a 0. ¿Sí? Y de vuelta, una estrategia que utilizamos muchas veces. Producto de cosas igualadas a 0, o una es 0, que esto es una exponencial igualada a 0, sabemos que no tiene solución, o 6x es igual a 0, con lo cual x es 0. O sea, tenemos una sola raíz para la derivada. Hoja 2. Entonces, la derivada me había quedado e a la 3x cuadrado más c por 6x. Y ahora me armo los intervalos de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito, únicamente. Analizamos el signo de la derivada y a partir de ello sacamos conclusiones sobre la función. Entre menos infinito y 0 tengo números negativos. Si yo acá pongo un número negativo o positivo, como es una exponencial, esto siempre es positivo. Así que el signo va a depender de este. Si agarro un número, un x negativo, más por menos, me queda menos. O sea que la función baja. Si pongo un número positivo en 0, ¿sí? ¿Qué me pasa? Me queda más por más la función sube. O sea, acá la derivada vale 0, la función tiene un mínimo, por ahora relativo, en 0. Y ya que estamos, podríamos analizar concavidad. Para lo cual necesitamos la derivada segunda de la función. Entonces, como es una multiplicación, ahora lo voy a pensar con las reglas de multiplicación, o sea, va a ser e a la 3x cuadrado más 12, derivado por 6x sin derivar, más e a la 3x cuadrado más 12 sin derivar, por 6x derivado. Me escribo los pasos para no confundirme, más que nada por lo siguiente. Tengo la derivada de e a la 3x cuadrado más 12, es e a la 3x cuadrado más 12 por 6x. Listo, esto es esto de acá. Y después viene multiplicado por 6x. Más este sin derivar, e a la 3x cuadrado más 12 por la derivada de 6x, que es 6. Entonces, la segunda derivada, pasando en limpio, me queda e a la 3x cuadrado más 12 por 6 por 6 son 36, x por x, x al cuadrado, más e a la 3x cuadrado más 12 por 6. Y esto es lo que yo quiero analizar si se hace 0 o no. El dominio de la segunda derivada vuelven a ser todos los reales. ¿Sí? Así que la única forma de que esto cambie de signo es que haya una raíz. Entonces busco las raíces de la segunda derivada. O sea, cuando e a la 3x cuadrado más 12 por 36x cuadrado más e a la 3x cuadrado más 12 por 6 es igual a 0. Por suerte tengo este y este que se repiten en ambos sumandos, así que lo puedo sacar de factor común. Y me queda 36x cuadrado más 6 igual a 0. Y otra vez me aparece esto, producto igual a 0, divido o e a la 3x cuadrado más 12 es igual a 0, que no tiene solución, o 36x cuadrado más 6 es igual a 0, ¿sí? Que tampoco tiene solución.
¿no? Porque si yo acá despejo me queda 36x² es igual a -6. El 36 es positivo, el x² es positivo, positivo por positivo nunca me puede dar negativo. O sea que la segunda derivada no se anula nunca. La segunda derivada no se anula, entonces es siempre cóncava para el mismo lado. O sea, ¿siempre cóncava hacia arriba o es siempre cóncava hacia abajo? ¿Sí? Si yo hago la segunda derivada en algún valor, ¿sí? Por ejemplo, en 0, me va a quedar 0 por esto, se me muere, acá me queda e a la 12 por 6, que es mayor que 0. Analizo en un valor porque como siempre tiene el mismo signo la segunda derivada, que es lo que me da la concavidad, sabiendo lo que pasa en un valor, sé lo que pasa en todos los reales. Me tomé el 0 porque era el más fácil para mí. Entonces mi función es siempre cóncava hacia arriba. Y listo, no tengo mucha información en realidad de esta función, ¿no? Mi función era f de x igual a e a la 3x² más 12, ¿sí? En 0 es el único punto interesante, así que hago f en 0, me queda e a la 12. O sea, si me quiero hacer mi gráfico, supongamos que acá está e a la 12, y mi función de menos infinito a 0 viene bajando cóncava hacia arriba. Y de 0 a más infinito crece cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Es como si cortara un pedazo de la exponencial y le pegara el reflejo. ¿Sí? Esto es una función simétrica, porque es una función par. Ahora, mi ejercicio me hablaba del -4, 0. ¿Sí? O sea, según mi dibujo, por acá estará el -4 y acá está el 0. Primero, la función, si yo la considero con dominio todos los reales, en x igual a 0, mirando el gráfico, sé que tiene un mínimo absoluto. Es más, puedo decir que la imagen es de e a la 12 a más infinito. ¿Sí? Pero entre -4 y 0, que era mi intervalo, el intervalo que me pedían, acá adentro, ¿sí? Si yo considero eso, la función no alcanza ni un máximo ni un mínimo absoluto. No hay ningún punto, ¿sí? Porque si yo hago suma acá, tengo esto. Acá está el 0 y acá está el -4. O sea, mi función va bajando, 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 bajando y no llega al mínimo absoluto porque el mínimo absoluto está en 0. Y acá va creciendo, 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 creciendo y en el -4, 0, el mínimo, el máximo lo alcanzaría en el -4, pero el -4 no está. Así que en este intervalo la función no alcanza ni un máximo ni un mínimo absoluto. ¿Sí? Si era el 20 este, como dicen en el chat, recién veo el chat. 20t. Digo, esta función no tenía muchas cosas, mucha información, pero ese es el proceso cuando yo les pido un análisis completo de función, ese es el proceso que quiero que hagan. Analizar los 3 tipos de asíntotas lineales que trabajamos, analizar crecimiento y analizar concavidad. ¿Sí? Depende de la función que coloque, por ahí les digo que concavidad no analicen, porque ya la segunda derivada se pone muy estrambótica. Pero esos son los datos que utilizamos para hacer nuestro gráfico aproximado. Y de vuelta, fíjense que a partir yo del gráfico decidí
si el mínimo era absoluto o relativo, y pude ver cuál es la imagen de la función. Siempre la imagen la leemos a partir del gráfico. Bien, pasamos a la siguiente consulta, era el 25. Ya entramos en optimización. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer de estos ejercicios la parte de interpretar el enunciado y tratar de encontrar la función. Después la parte de buscar el máximo y el mínimo les queda de tarea, si les parece bien. Me parece que la primera parte, después es trabajar con una función y buscar el máximo y el mínimo como venimos haciendo. Pero a veces llegar a la función que hay que buscarle el máximo o el mínimo se pone un poco turbio. ¿Sí? Entonces, a ver, 25. ¿Qué me dice el 25? Un triángulo tiene un vértice en el punto -1, 0. El otro en el eje X con X entre 0 y 1. Ah, bueno, a ver, empecemos. X, Y. Un triángulo tiene un punto, un vértice en el -1, 0. O sea, acá, el punto P. ¿Sí? Otro en un punto del eje X con X entre 0 y 1. O sea, que si acá está 0 y acá está el 1, me queda un poquito más al costado, acá está el 1, ¿sí? Tengo otro punto acá, llamémoslo Q, entre 0 y 1. O sea que P es -1, 0. Q es X, 0, ¿sí? Con 0 menor que X menor que 1, me dice. ¿Sí? Y el restante sobre la circunferencia de ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. O sea, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 es la circunferencia centrada en el origen de radio 1. O sea, en general, lo van a ver en geometría esto supuestamente, en general, X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado es la circunferencia de radio R. Si se acuerdan, esto lo trabajamos. Cuando trabajamos funciones paramétricas hablamos de esta ecuación. Estaba leyendo de vuelta el problema. ¿Sí? El lado contenido en el eje X es uno de los catetos. O sea que esto tiene que ser un cateto. Bien. Ahí estamos. Entonces me voy a dibujar la circunferencia. La circunferencia de radio 1. Y me dice que forman un triángulo rectángulo en algún momento. ¿Sí? ¿Dónde me doy cuenta que es un triángulo rectángulo? Cuando me dice que sabiendo que el lado contenido en el eje de X es uno de los catetos. O sea que esto es un cateto. ¿Sí? Así que mi triángulo tiene que venir así. Este es mi triángulo. Este punto se puede mover entre 0 y 1. Al moverse este punto, como esto es un cateto y tiene que ser un triángulo rectángulo, este punto tiene que ser el otro. O sea, tengo que salir acá en perpendicular. ¿Sí? O sea que este R tiene la misma X. ¿Sí? Que Q. ¿Y la Y quién es? Y la voy a despejar de acá, de la ecuación. O sea, yo sé que esto es X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. O sea, Y cuadrado es igual a 1 menos X al cuadrado. Y el cuadrado lo paso como raíz. Me aparece módulo. Pero yo en este caso estoy pensando sobre acá. Sé que mis triángulos viven de acá o viven para abajo. Voy a quedarme solamente con los de arriba. Se me puso lenta la cosa. Así que me voy a quedar con la parte positiva de esto.
O sea que R es X raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Bien, ahí yo me armé la situación, todavía no sé qué es lo que me pide. Hallar el área máxima que puede tener el triángulo. A ver, ¿el área qué es? El área es base por altura dividido 2. Entonces, mi área va a depender de dónde ponga este punto. Si lo pongo para acá, me queda más chiquita que si lo voy corriendo para allá, ¿no? Entonces, el área depende de X. ¿Cuánto mide la base? Esto. Si yo agarro un X acá, tengo del punto al 0 tengo X y después acá tengo 1. Así que la base mide X menos 1. La altura es este cateto, que coincide con la coordenada Y de R. O sea que es raíz de 1 menos X al cuadrado. Y todo sobre 2. Esta es la función de área para mis triángulos. A esta hay que hallarle el máximo. Silencio de radio total. Lo más complicado de estos ejercicios es poder ubicarse en la situación y qué es lo que les pide. Después es un ejercicio de buscar máximos y mínimos. Si quieren lo hacemos. Sí, sí. Lo hago para este caso. O sea, tengo mi función de área es X más 1, no menos 1. ¿No? Porque es X más 1. Porque esto tiene longitud 1 porque llega hasta el menos 1. Ojo que ahí le pifié. No, ahí lo cambié, Vanessa, puse X más 1. Me había equivocado, por eso puse X menos 1. Me equivoqué, ahora lo cambié por más 1. Por raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, todo sobre 2. Y a esto le quiero hallar el máximo. Cuidado, recordemos que X está entre 0 y 1, así que me interesan todas las cosas que pasen para X entre 0 y 1. Si encontrara que la derivada se anula en 3, ya no me sirve esto. Igual me quedaría una raíz negativa, así que, si se fijan, justamente el dominio de esta función es este intervalo, cerradito en los extremos. ¿Sí? Entonces, hago la derivada. ¿Sí? O sea, esto lo puedo pensar como que es un medio de la derivada de este producto. O sea, de X más 1 derivado por la raíz de 1 menos X cuadrado sin derivar, más X más 1 sin derivar por la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado derivado. O sea, me queda un medio por la derivada de X más 1 es 1, por la raíz de 1 menos X al cuadrado, más X más 1 sin derivar por la raíz de esto. Recordemos que la raíz cuadrada, una forma, ¿sí?, de escribir su derivada es 1 sobre 2 raíz de X. Cuando tengo que hacer regla de la cadena con la raíz, esta es la mejor forma de pensar la raíz de la derivada de la raíz, y no como potencias fraccionarias para no marearme con el signo. O sea que esto me queda, la raíz de algo, derivado, es 1 sobre 2 raíz del algo. Todo por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. ¿Y ahora qué quiero? Que la derivada valga 0. O sea que 1 medio por la raíz de 1 menos x al cuadrado más menos 2x por x más 1 sobre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado, el producto me tiene que dar 0. Ahora, este 1 medio lo puedo pasar para allá dividiendo y desaparece.
Entonces me queda 1 menos x al cuadrado, menos, este menos lo voy a sacar para acá afuera, 2x por x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado me tiene que dar 0. Y también puedo simplificar este 2 con este 2. Y ahora voy a resolver la ecuación. Esto que está restando me lo voy a pasar para allá sumando. Entonces me queda 1 menos x al cuadrado es igual a x por x más 1, todo sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Lo bueno que tiene esto es que si agarro esto y lo paso multiplicando para allá, se me va a desaparecer la raíz. Hoja 4. ¿No? Porque si lo paso multiplicando, tengo raíz de 1 menos x al cuadrado. Este pasa multiplicando, me queda la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Es igual a x por x más 1. Simplifico, simplifico. ¿Sí? Me queda 1 menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado más x. Y ahora voy a pasar todo de un solo lado. Me queda 0 es igual. Menos x al cuadrado pasa sumando esta x cuadrado. Me queda 2x cuadrado. Más x menos 1. Entonces, ¿dónde tengo las raíces de esto? ¿Sí? Una raíz es 1. No, es menos 1. ¿No? 2 menos 1 menos 1. Y la otra raíz me queda un medio. Si no me equivoco. Tengo un medio al cuadrado, es un cuarto. Por Menos 2 un es un medio te medio. da. Cuidado con los No, signos que el pará, B es como un positivo. medio, sí. ¿Sí? Es Sí, un medio. medio positivo, ¿no? Porque me queda un medio al cuadrado por 2 más un medio menos 1. Un medio al cuadrado me queda un cuarto. Que si lo simplifico, Sí, un medio. me queda un medio más un medio es 1, menos 1 es 0. Sí, efectivamente funciona. ¿Sí? Así que, ¿dónde trabajaba yo? En 0, entre 0 y 1. Así que este valor no me interesa. Me interesa este que pertenece al dominio de mi función. ¿Sí? Así que se va a dar el área máxima justo cuando, acá tengo la circunferencia, si acá tengo el 1/2, este triángulo de acá va a ser el de área máxima. O sea, cuando yo me paso del 1/2, el área empieza a achicarse. ¿Sí? Si me voy para acá también. Parece, es antiintuitivo, pero pasa eso. ¿Sí? Verificar que es un máximo. Pero fíjense que desde este punto de acá en adelante no es más que un ejercicio de derivar y encontrar la raíz de la derivada para encontrar máximos y mínimos. O sea, ya no es un ejercicio de optimización. O sea, el ejercicio de optimización en realidad termina cuando yo logro encontrar la función a optimizar. Una vez que yo tengo esa función, entran en juego todas las herramientas y estrategias que trabajamos en las prácticas anteriores, de cómo derivar, buscar las raíces de la derivada, qué significan las raíces de la derivada, cuándo es un máximo, cuándo es un mínimo, etc. Entonces, por eso yo les decía que la parte que se traban habitualmente es en armar las funciones, más que los ejercicios a veces no ayudan en su enunciación. Alguno de estos calculo que debe ser el del cuadro. 26. El del cuadro es feísimo. 26. Un alambre de 1 metro de largo se corta en dos partes. La primera se dobla en forma de circunferencia y la segunda en forma de cuadrado. O sea, tengo un alambre que mide 1 metro. ¿Sí? Y lo corto en alguna parte.
Una parte la uso para hacer una circunferencia, la otra parte la uso para hacer un cuadrado. ¿Sí? Yo lo que quiero es que la suma de estas áreas sea máxima y sea mínima. Entonces, a ver, el área. El área depende de, en el círculo depende de el radio. Y el área en el cuadrado depende del lado. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi pedazo de 1 metro. Total mide 1 metro. Imaginemos que lo corto por acá y que este tiene longitud X. ¿Qué longitud va a tener este pedacito? 1 menos X. 1 menos X. ¿Sí? Fíjense que yo trato de poner todo en función de la misma variable. ¿Por qué? Porque sabemos trabajar funciones de una sola variable. Imaginemos que X lo llevo para hacer la circunferencia. ¿Sí? Arranquemos por el cuadrado, que me parece que es más fácil. Si yo con esta longitud me quiero armar un cuadrado, ¿cuánto tiempo me congelé? Voy medio lento, pero voy. A ver, esto lo tengo que agarrar y hacer el bordecito, el bordecito, el bordecito y el bordecito. ¿Cuánto mide cada bordecito? Uno es en total, sería todo el área, ¿no? No, cuidado, esto es un alambre. 1 menos X dividido 4. Claro, este es con el que hago el borde. Mi alambre ahora mide 1 menos X. Si lo tengo que recorrer 4 lados iguales, como dice Carlos, ¿sí? El lado del cuadrado va a ser 1 menos X dividido 4. O sea, tengo que hacer 4 laditos iguales acá y doblarlos. Ahora, ¿cuál es el área del cuadrado? El área va a depender de X y va a ser el lado al cuadrado. Sí. Área cuadrado. Ya sé que me estoy trabando. Listo. Ya tengo el área 2, que era el área del cuadrado, lo tengo escrito con una función de X. Ahora vamos a la circunferencia. A ver, ¿cuál es el área de la circunferencia? Es una pregunta. ¿Era pi por radio al cuadrado, profe? No me acuerdo. ¿Era pi por radio al cuadrado? Pi por radio al cuadrado, sí. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? En la práctica que viene, vamos a demostrar esta fórmula. O sea, vamos a calcular el área de la circunferencia usando integrales y vamos a ver que llegamos exactamente a esta fórmula. Y eso va a estar recontra bueno. ¿Sí? Entonces, pi por radio al cuadrado. El problema es que yo no sé cuánto es el radio de esta circunferencia. Perdón, ¿qué? X puede ser igual a 2pi diámetro. X igual a 2pi diámetro. A ver, ¿sí? Si yo tengo una circunferencia, yo lo que sé, con este alambre yo hago el bordecito. ¿Sí? O sea que X es la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia, cuidado que hay un 2 de más, Carlos, la longitud de la circunferencia es pi por el diámetro. Justamente el número pi es cuántas veces entra el diámetro en la circunferencia. Y el diámetro es 2 veces el radio. O sea, 2pi por radio es la longitud de la circunferencia. ¿Por qué yo quiero hacer eso? Porque yo quiero que el radio, escribirlo en función de X.
Si yo en esta igualdad despejo, me queda que el radio es 2pi sobre x. Pasé el 2pi dividiendo para acá. Estoy despejando como el traste. El radio es x sobre 2pi. Ahora me gustó más. Despejen bien ustedes, no hagan como yo. Entonces, ¿por qué hago esto? Para que ahora el área de la circunferencia que yo llamé área 1 dependa de x. Es pi, que es una constante, por el radio. ¿Quién es el radio? Es x sobre 2pi, todo al cuadrado. O sea que me queda pi por x cuadrado sobre 4pi cuadrado. El pi se me vuela con este pi, me queda x al cuadrado sobre 2pi. Entonces, mi función de área total, 4, 5. Mi área total, que depende de x, es el área 1 más el área 2. El área 1 era la de la circunferencia. Nos quedó que era x al cuadrado sobre 2pi. El área 2 era el del sobre 4pi. Disculpen que yo estoy tonto hoy. Este era un 4, ¿no? De este 4 de acá. Miré arriba en vez de mirar al costado. X cuadrado sobre 4pi. Y el área 2, que era el del cuadrado, nos quedó 1 menos x al cuadrado sobre 16. Esto es todo al cuadrado. Y esta es nuestra función a buscarle el máximo o el mínimo. Si se fijan, es una cuadrática. ¿Sí? Ahora, x, acá hay que tener en cuenta que está entre 0 y 1. Porque ¿qué era x? Justamente la longitud que yo corto. Se me trabó. Ahí sí. Ahora sí. Decíamos, x es a dónde elijo yo acá para cortar, cuál es la longitud de este primer pedacito. ¿Sí? O sea, puedo no cortar nada o cortar todo. ¿Sí? Acá eventualmente podría pasar que la circunferencia, si yo corto 0 acá, no haya círculo, y si yo corto acá no hay cuadrado. Serían los casos extremos. ¿Sí? Pero bueno, ahora es buscarle el máximo o el mínimo a esta función en el intervalo 0, 1. Hay un pi dando vuelta acá que les va a quedar dependiendo del pi. ¿Sí? No se alarmen. ¿Sí? Que si la solución, si el x le queda, qué sé yo, pi sobre 3/4 pi más 2, o algo por el... No, más 2 no va a ser, pero 3/4 pi, no se alarmen. ¿Sí? Y acá a esto le busco máximo y mínimo. No creo que tengan complicaciones de última, digo. Insisto, no se asusten con el 4pi. Les va a quedar algo con pi dando vuelta. Pero digo, cuando derivan, ¿no? Para máximo y mínimo tengo que buscar la derivada de la función. Esto es una función cuadrática, así que la derivada va a ser una función lineal. Va a ser rápido de encontrar el máximo o el mínimo. O también uno podría decir, ah, pero esto es una cuadrática, entonces el máximo o el mínimo se da en el vértice. Y buscar el vértice. También eso es otra opción. ¿Sí? Bueno, acá completarlo era también feo de armar las funciones. 27. Un hombre está parado en la orilla del río. Bien. El clásico.
tengo un río. ¿Sí? Y dice, está en un punto P. Acá está el punto P. ¿Sí? Pretende... El río tiene 1 kilómetro de ancho, o sea, de acá a acá hay 1 kilómetro. ¿Sí? Pretende remar... ¿Y dónde está el pueblo? La orilla de un río que tiene 1 kilómetro de ancho. Quiere ir a un pueblo que está en la orilla opuesta, pero 1 kilómetro río arriba. Listo. O sea, acá está el punto P y acá está, ¿sí? A dónde quiere ir. Vamos a ponerle Q. O sea, quiere llegar de acá hasta acá. ¿Cuál es la idea que tiene? Dice, voy remando hasta un cierto punto y después camino. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, de acá a acá también hay 1 kilómetro. Entonces empecemos a ponerles variables. ¿Sí? Digo, para describir este punto yo podría decir a qué distancia está del pueblo. ¿No? De acá a acá yo lo podría llamar X. Y entonces, igual que con el alambre, este pedacito de acá mide 1 menos X. Esto mide 1 kilómetro. ¿Sí? Y acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué quiero saber un triángulo rectángulo? Para saber cuál es la distancia que hace por el río. Entonces voy a usar Pitágoras acá. Pitágoras, ¿qué me dice? Que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que mi h, que es lo que a mí me interesaba, es 1 más 1 menos x al cuadrado, todo raíz cuadrada. Esto es la distancia que recorre por el río. Y x es la distancia que recorre por tierra. O sea, esto es lo que va remando y esto es lo que camina. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que maximizar o minimizar? Esa es la pregunta. Me dice, ¿cómo debe elegir el punto P? Ah, este era el punto P. A este lo llama el punto P. Acá está la personita. ¿Cómo debe elegir el punto P para llegar lo antes posible? O sea, quiere llegar rápido. Y ahora me dan dos condiciones. El A me dice, ¿sí? Camina 5 kilómetros la hora y rema 3 kilómetros sobre hora. Me voy a volver a hacer mi esquemita acá porque me quedo del otro lado. Esta distancia así es raíz de 1 más 1 menos x al cuadrado. Y la distancia así es x. ¿Cómo calculo cuánto tiempo tardo? A ver, si yo quiero hacer 300 kilómetros y voy a 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tardo? 6 horas. 6 horas, muy bien, Miriam. ¿De dónde salió el 6? Y bueno, multipliqué. ¿Qué multiplicaste para obtener 6? 300 dividido 50. Entonces no multiplicaste, dividiste. Sí, dividí. Ah, Sí. hiciste la distancia Sí. dividida la velocidad y te dio el tiempo. Así es. Impecable. ¿Sí? Acá, ¿cuál es nuestra distancia por el río? Raíz cuadrada de 1 más 1 menos x al cuadrado. ¿Cuál es mi velocidad en el río? 3.
O sea que mi función de tiempo, el tiempo que tardo, depende de x y es lo que voy a tardar durante el río. Raíz cuadrada de 1 más 1 menos x al cuadrado, todo dividido 3, que es la velocidad a la que voy. Y a eso le tengo que sumar el tiempo que tardo en ir por tierra, que es x, la distancia, ¿sí?, que tengo que recorrer, dividido 5, que es mi velocidad. A esta función hay que buscarle el mínimo. Esto en el ítem A. En el ítem B es lo mismo, nada más que me cambian las velocidades. ¿Sí? Hizo un poco de entrenamiento la persona y ahora rema más rápido. ¿Sí? En el B, ahora, la velocidad a la que puede ir por el río son 4. Y en la Tierra lo mismo. O sea, me cambia la función de tiempo porque cambia la velocidad en la que voy en uno de los dos medios. Y de vuelta, acá le busco el mínimo. Insisto con esto, no se asusten si les quedan números raros. O sea, no sale intuitivamente cuál es este punto P a donde tengo que ir. ¿Sí? Pero fíjense cómo yo me voy basando en esquemas, ¿sí?, tratando de ir armando la situación y siempre tendiendo a llegar a una función que tenga una sola variable. ¿Por qué? Porque yo sé trabajar con funciones de una sola variable. ¿Sí? A veces vía una condición de enlace, a veces a partir de el propio trabajo sobre el esquema. 28. Acá en el 28 hay que usar la noción de distancia, que por ahí no la tienen. ¿Sí? Para el 28, la distancia entre dos puntos, x1 y 1, x2 y 2, es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esperen que me voy a machetear un par de cosas. X cuadrado menos y cuadrado igual a 16. 0,6. Entonces, en el 28, esperen que me perdí el número de hoja, 5, 6, me piden hallar cuál de los puntos. ¿Cuál de los puntos que cumplen que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 16 está más cerca del 0,6? ¿Sí? Que está más cerca es minimizar la distancia. O sea que yo quiero que la distancia de un punto XY al 0,6 sea mínima. Pero ¿cuál es la distancia? Es la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado. O sea que la distancia depende de x y de y. O sea, la función que yo voy a minimizar sería raíz cuadrada de x cuadrado más y menos 6 a la sexta, no, al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Tengo dos incógnitas, ¿sí? Pero tengo una condición de enlace. O sea que de x cuadrado menos y cuadrado igual a 16, yo despejaría la x o la y reemplazo acá. Y después le busco, ahí me queda con una sola variable. ¿Sí?
Ahora, una recomendación para esto. Minimizar la distancia es lo mismo que minimizar la distancia al cuadrado. O sea, la distancia al cuadrado, ¿qué es? X al cuadrado más y menos 6 al cuadrado. Trabajen con esta función. Porque donde tiene el mínimo esta función, es donde tiene el mínimo esta función. ¿Sí? ¿Y qué me ahorro? Una raíz cuadrada a la hora de derivar. Y yo de acá despejaría x, ¿no? Que x es igual a 16 más y cuadrado, todo raíz cuadrada. Entonces, mi función a minimizar, la hago pasar a depender solamente de la y me queda raíz cuadrada de 16 más y cuadrado más y menos 6 al cuadrado. Y le busco el mínimo. Voy a ver si después les puedo encontrar más ejercicios de optimización. Me preocupa que si en algún momento, en alguna instancia, les propongo un ejercicio de optimización, se traben con esto de armar la función. Digo, para que tengan más para practicar. Más que nada porque me están preguntando todos los ejercicios de optimización. Nada, todos estos yo, a ver, cuidado, acá hay que derivar esto, no se preocupen que acá hay un cuadrado. ¿Sí? Es derivar esto y le busco la raíz a esto. ¿Sí? Pero traten de practicar esto de ir armando la situación y no marearse porque hay mucho texto. Leer el texto de manera detenida, tratar de, si les sirve, hacerse un esquema para tratar de lograr la función a la que tienen que buscarle el máximo o el mínimo. Esa es la clave. O sea, lo más difícil de la optimización es modelizar la situación. Después es un ejercicio de derivadas. Esta raíz no. Cuidado, Cristian. Esta raíz, al elevar al cuadrado, me la saqué. Y ahora esto... esto es x al cuadrado. Tenés razón. ¿Cómo estoy hoy? Tenés toda la razón del mundo, Cristian. Me queda más fácil, porque acá está x al cuadrado. ¿No? Yo acá puse la raíz cuadrada, pero acá yo despejé x. Y acá tengo x al cuadrado. Hubiera sido más fácil, y tiene toda la razón del mundo, Cristian. Sí. Acá borremos. Por suerte, hoy que me equivoco estoy con lápiz. Yo acá tengo x al cuadrado, así que de acá yo podría despejar x al cuadrado y decir es 16 más y cuadrado. Entonces, x al cuadrado lo reemplazo directamente por 16 más y cuadrado. Es mucho más simpática esta para buscar el mínimo. ¿Por qué? Porque es una cuadrática. Sí, tenés razón, cuidado, no hagan las macanas que yo hago. Excelente, Cristian. Bien. Vamos al 30. Para el 30, usar ¿sí? La fórmula de distancia. ¿Sí? Dice, hallar las coordenadas de los puntos P sobre la parábola, ¿sí? Con I menor que 1 es tales que P en A y P en B, y ahí me da un dibujo. ¿No? Tengo una parábola, me dice que A es el menos 1, 1. B es el 1, 1, y P
está sobre la parábola, o sea, es x al cuadrado. Está sobre la parábola igual a x al cuadrado. ¿Y qué quiero? Que PA al cuadrado más PB al cuadrado sea mínimo. ¿Sí? Mínimo y máximo. Ahora que tenemos la fórmula de distancia, ya no debería ser un problema. ¿Qué es PA al cuadrado? ¿Sí? Es la distancia de P a A, la longitud del segmento, al cuadrado. O sea, es la raíz cuadrada, todo esto al cuadrado, de resto de las x menos menos 1 al cuadrado. Y le sumo la resta de las y's, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ventajas de esto, el cuadrado se me va con la raíz. Y lo mismo con pb cuadrado. Pb al cuadrado va a ser la distancia de P a B al cuadrado, o sea, va a ser la raíz cuadrada de la resta de las x menos 1 al cuadrado, más la resta de las y's, x cuadrado menos 1 al cuadrado, y todo esto me piden que sea al cuadrado. Y el cuadrado se me va con la raíz. O sea que me queda lo que quiero maximizar y minimizar, vamos a llamarlo f, de x es x más 1 al cuadrado, más x cuadrado menos 1 al cuadrado, que esto es PA al cuadrado, más x menos 1 al cuadrado, más x cuadrado menos 1 al cuadrado, que esto es PB al cuadrado. Y de vuelta, si se fijan, esto es un polinomio, ¿eh? No hay problema para buscarle las raíces. Le va a quedar un polinomio que pueden encontrarle las raíces. ¿Sí? Y esta es la función a maximizar y minimizar. ¿Sí? Si pensamos un poco, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. O sea que la forma más rápida, el camino mínimo entre A y B, si yo voy rebotando, es que P esté en B o que P esté en A. Así que posiblemente esta función tenga un mínimo en menos 1 y un mínimo en 1. Y el máximo, y bueno, habría que ver sobre qué punto de esta curva tengo la mayor cantidad de camino. Para mí está en el vértice. Para mí. No sé. Pensando un poco geométricamente. Chequeen eso que yo les digo. Y vamos al 31, que debe ser el del cuadro. Esto es hoja 7. Me preocupa, gente, en serio digo, no tengo problema con texto, pero digo, estoy haciendo todos los de optimización yo. Ténganlo en cuenta, en el final un ejercicio de optimización tomo sí o sí. Digo, no, para que sepan que si no, que tienen que poder hacer esto por su cuenta. Insisto, no tengo problema en contestar, pero digo, estaría bueno, ahora que me van entendiendo y van viendo la idea, ¿sí? Que traten de no pensar que ya está hecho y mañana o pasado tratar de volver a encarar los ejercicios de optimización e intentarlo hacerlos por su cuenta sin volver a mirar la grabación de la clase. A ver si entendieron el procedimiento de trabajo que yo estuve utilizando. No
tratando de recordar de memoria lo que yo hice, sino tratando de reconstruir lo que yo hice y pensarlo y anotándose cosas ustedes que les ayuden a trabajar con un problema de optimización después, ¿sí? En una situación como en un final. ¿Sí? Exactamente, el 31 era el de la pintura. El 31 es algo que queda terriblemente feo en los números, ¿sí? Pero tiene un dibujo ya preestablecido, ¿no? Me dice que esto es D, que esto es H, estas distancias, ¿no? Y piensa en 3 ángulos. Un ángulo es tita. Otro ángulo es tita 1, que es todo así. Y el otro ángulo es tita 2, que es este chiquitito. O sea, lo que vemos es que tita 1 menos tita 2 es tita. Y me dice que esta distancia es X. Ahora, una cuestión que complica de este ejercicio. H y D son conocidos. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Que son números, ¿sí? Pero los puedo suponer fijos, que los conozco, ¿no? Como si fuera a 1 metro y acá está el cuadro. Este es el cuadro, ¿no? ¿Sí? Y sé la medida del cuadro. Lo que me pregunta es cuánto tengo que alejarme del cuadro para que el ángulo de visión, que es tita, sea máximo. O sea, quiero alejarme para ampliar mi rango de visión y que sea lo más grande. ¿Sí? Yo voy a pensar en esto, en que tita es tita 1 menos tita 2. Ahora, ¿cómo calculo tita 1 y cómo calculo tita 2? Es la pregunta. A ver, me voy a tita 1, que es el más grande. Tita 1, si yo pienso en el triángulo rectángulo, esto mide h más d, y esto mide X. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona lo que conozco con lo que quiero averiguar? ¿Qué razón trigonométrica de este ángulo relaciona esto con esto? ¿La tangente? La tangente. La tangente de tita 1 es cateto opuesto h más d sobre X. Pero yo ¿a quién quiero calcular? A tita 1. Entonces, tita 1 es el arco tangente de h más d sobre X. ¿Qué pasa con tita 2? Trabajo en el triángulo más petizo. Tita 2, esto es X y esto es D. Pero lo mismo, la tangente de tita 2 es el cateto opuesto, que es D, sobre el cateto adyacente, que es X. Pero de vuelta, como yo quiero calcular tita 2 es el arco tangente de D sobre X. Entonces, mi ángulo tita depende de qué distancia estoy yo del cuadro, y qué va a ser tita 1, que es arco tangente de h más d sobre x, menos tita 2, que es arco tangente de d sobre x. Y esta es la función a la que le quiero averiguar el máximo. Tenemos que derivar arcotangente, sabemos derivar arcotangente, ¿sí? Y después tenemos que derivar esto de adentro, porque es regla de la cadena. Arcotangente de algo es la derivada del arcotangente en el algo por la derivada del algo. ¿Sí? Y a eso después le tengo que buscar las raíces. Quedan unos números feísimos, les puedo asegurar.
pero, digamos, por lo menos llegamos a la función que hay que maximizar. Insisto, de acá en adelante es un ejercicio de derivadas. ¿Sí? Mucho de lo que me interesa de los ejercicios de optimización, ¿sí?, es que puedan llegar a la función a optimizar. O sea, como que podríamos dividir el ejercicio de optimización en dos partes. Si llegan a la función a optimizar, ya tienen la mitad de la parte hecha. La mitad del puntaje, si quieren. ¿Sí? La otra mitad es la parte de encontrar el máximo o el mínimo. Pero fíjense que esto es un ejercicio de modelización matemática y después de utilización de la derivada para encontrar un valor óptimo. ¿Sí? No se achiquen porque hay un arcotangente, nada. Piénsenlo un rato como que esto es un ejercicio de derivada. Si les viene más cómodo, pónganle acá dos números, como para primero practicar, pónganle, qué sé yo, un 2 y un 1. ¿Sí? Y entonces practican cómo sale la derivada y después tratan de hacerlo con los parámetros. ¿Sí? Pero insisto, esto es regla de la cadena y después buscar las raíces. Queda algo resoluble, pero queda feo. O sea, ¿qué quiero decir? Tita no van a encontrar, X no van a encontrar que es 4. Es más, les digo cuál es la solución, porque está en la práctica. 31. X es la raíz cuadrada de D por H más D. O sea, no queda un número, queda en función de la altura del cuadro y la distancia entre el punto en donde yo miro y la altura del cuadro. O sea, raíz cuadrada de D por H más D. Fíjense, depende del punto en donde me paro a mirar, acá está el ojito del observador, ¿sí? Y de la altura, la distancia que hay entre la altura del ojo y donde empieza el cuadro, y de la altura del cuadro. Insisto con esto, practiquen el tratar de llegar a estas ecuaciones, a estas funciones, y después trabajar con la búsqueda del máximo y el mínimo, que es volver a trabajar estrategias de derivación y de eso, y de resolución de ecuaciones. ¿Sí? Y el 15 y el 16 de la UBA me está quedando, ¿son los de optimización? Sí, sí, son de optimización. Bien, de optimización también. Digo, aprovechen, de la UBA no hay tantos de optimización. Sí, en la parte de ejercicios varios, en la página 38, ejercicio 7, 8, no, 7 y 8 no hay mucho de optimización. Voy a ver si les encuentro alguna guía extra de optimización para que tengan para practicar, ¿sí? Para que no quede solamente en los ejercicios que yo resolví. Entonces, a ver, ¿qué dice el 15 y el 16 de esta otra práctica? Dice, por el punto 2,1 pasan rectas que determinan triángulos al cortarse con los semiejes positivos. O sea, dice, acá tengo el 2,1, tiro una recta que pasa por el 2,1 y me genera un triángulo. Si tiro otra recta que pase por el 2,1, otra recta que pasa por el 2,1, me genera otro triángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? La que genera el triángulo que tenga área mínima. ¿Cuál de las rectas cumple que el área de este triángulo es mínima? Entonces, empecemos a pensar cómo es una recta. Una recta es I igual mx más b. ¿Qué particularidad tengo yo con mi recta?
Lo único que sé es que pasa por el punto 2, 1. O sea, si yo pongo un clavo acá, tengo infinitas rectas que pasan por el 2, 1. ¿No? ¿Cómo describo esas rectas? A ver, sé que cuando en X pongo un 2 y le sumo B, me tiene que dar 1. O sea, por ejemplo, podría decir, B es 1 menos 2M. Despejé el B de acá. O sea que, si yo tomo la recta y igual M por X más 1 menos 2M, estos son rectas que pasan por el 2, 1. Listo, esta es la familia de todas las rectas que pasan por el 2, 1. Para cada valor de M que yo tome, ¿sí? ¿Cómo se dice? Voy a obtener una recta distinta, ¿sí? Que cumple que pasa por el 2, 1. ¿Sí? Ahora, listo, yo no quiero esto. Quiero que esta recta que pasa por el 2, 1, a cortar los ejes, me genere un triángulo de área mínima. Entonces, me voy a pensar la recta igual mx más 1 menos 2m, donde corta a los ejes. El eje Y es el fácil, ¿no? Es x igual a 0. O sea que mi recta corta en el punto 0, 1 menos 2m. Pongo un 0 acá, por m me queda 0, más esto, me queda esto. El corte con el eje X es Y igual a 0. Entonces tengo que despejar. O sea, me queda 0 es igual a m por x más 1 menos 2m, y quiero despejar la x para ver en qué valor corta al eje. Paso esto para allá, me queda 2m menos 1 es igual a mx, 2m menos 1 sobre m es igual a x. O sea que el corte con el eje X es el punto 2m menos 1 sobre m, 0. O sea que a mí me quedó ahora un triángulo donde este valor es 2m menos 1 sobre m. Y este valor es 1 menos 2m. ¿Cómo calculo el área? Base por altura. O sea que el área de los triángulos que se forman depende de m. Y me queda la base, que es 2m menos 1 sobre m, por la altura, que es 1 menos 2m, todo esto sobre 2. Y a esta es la función que quiero el mínimo. Fíjense que depende de la pendiente de la recta, lo cual suena sensato. Si yo cambio la pendiente de la recta, me cambia el triángulo, por tanto me cambia el área. Una vez que yo tengo el mínimo, sé cuál es la recta que pasa por el 2, 1 que cumple lo pedido. Cuidado que en la de la UBA no tengo las respuestas, creo. Creo que no tenía respuestas. ¿Sí? No me acuerdo. Pero No, de profe, no vuelta, las tiene. esa es la filo matemático de mi situación. No las tiene, bueno. Cualquier cosa preguntan en el grupo o comparten sus resultados en el grupo y comparan entre ustedes. ¿Sí? Me gustó mucho hoy que decían que se hablan entre ustedes y se consultan los ejercicios. Esa es la actitud. ¿Sí? Estudiando en equipo es mucho más fácil. ¿Sí? Igual si buscan en internet, están resueltas las prácticas. Lo que pasa es que no hay una respuesta oficial. No puedo asegurarles que estén bien las respuestas que están en internet, pero seguro de la práctica esta hay una guía de resultados en algún lado.
Bueno, y vamos al último. El 16. El 16 es parecido a uno que ya hicimos. Me dice que los x e y, tales que x cuadrado más y cuadrado igual a 100, ¿sí? Y suma máxima es cuando x es igual a y. A ver, suma máxima, ¿qué es la suma? La suma depende de x y de y. Y es x más y. De vuelta, tengo dos variables, pero ¿qué tengo? Una condición de enlace. De la condición de enlace puedo despejar x o puedo despejar y. Por ejemplo, despejo y. Me queda que y es la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. O sea que mi función suma ahora se convierte en una función de una sola variable y me queda x más la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Y a esta función le voy a hallar el máximo. Y chequeo, no se asusten porque diga x igual a y. ¿Sí? Busquen el máximo y chequeen que es 10. ¿No? Es 10, no, estoy diciendo tonteras. Es raíz de 100 sobre 2. O sea, es 10 sobre raíz de 2. Debe ser. Estoy pensando en dos números iguales que me cumplan con esto. ¿Sí? Así que me quedaría 2x cuadrado es raíz de 50. Les va a dar. O sea, la idea, esta parte, cómo la chequean, hallan el máximo. Les da un valor de x. Reemplazan ese valor de x acá y van a ver que les devuelve el mismo valor de y. O sea, imaginemos que acá yo busco el máximo y me dan 8, reemplazo acá y la y me da 8. Ahí verifico que el máximo se da cuando x es igual a y. No es que lo tengo que demostrar simbólicamente esto. Lo hago numéricamente. Busco el x y busco el y. Y chequeo que son iguales. ¿Sí? Bien. A ver, para el 29, algunas ideas. 29 de la UTN. ¿Qué me dice? Me dice, un barril cilíndrico cerrado. O sea, yo me dibujo un cilindro. ¿Sí? Cerrado quiere decir que tiene una tapita acá y tiene una tapita acá. Me dice que debe contener 128 pi metros cúbicos de líquido. ¿Sí? Ahora, esto, ya por la unidad, es el volumen. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? Es el área de la base por la altura. Por la altura. Tengo la altura y esta es la base. Ahora, el área de la base, en este caso, como es circular, porque es un cilindro, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? El área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. O sea que el volumen, o sea, pi por radio al cuadrado por altura, tiene que ser 128 pi. Fíjense que acá están las dos dimensiones que me determinan mi frasco, ¿no? Que son el radio, porque la base es circular, y la altura. Yo tengo que un producto entre las dos variables me da un número fijo. Así que esta es mi condición de enlace.
Esto es lo que me relaciona a las dos variables de mi problema. Después me habla del material para armar la lata. La lata yo la fabrico con 2 tapas circulares y un rectángulo que se enrolla. ¿No? Esta tapa es esta tapa, esta tapa es esta tapa, y todo el borde es como si yo lo abriera y lo despliego, lo tengo acá. La altura del borde es H, que es este de acá. Ahora, esta longitud Es la que... Bien. es la longitud de la circunferencia. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? 2pi por radio. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero el área lateral. El área lateral me queda 2pi por radio por altura. Y el área de las tapas es 2 veces, porque son 2 tapas, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto lo que me da es el área de la pared lateral, y esto es lo que me da el área de las tapas. Y para complicarla aún más, porque es UTN y es una carrera para ingenieros, así que quieren mirar costos, me dice, el costo en metros cuadrados de la materia para construir la superficie lateral es 1/3 del material para construir la base, del costo del material para construir la base y la tapa. O sea, el área lateral tiene un costo, ¿sí?, que es 1/3, ¿sí? O sea, costo lateral es C sobre 3, donde el costo de las tapas es C. Y estos son constantes. ¿Sí? O sea, lo que sale la tapa es una C, que me queda acá dando vuelta, no es variable. ¿Sí? Si me sale 8 pesos el metro cuadrado, y yo tengo que hacer 2,5 metros cuadrados, ¿cuánto me sale? Y el área por lo que sale, por 8. Así que el costo depende del radio y de la altura. ¿Qué va a ser? Va a ser el área lateral, que es 2 pi por radio por altura. Esto es el área lateral por el costo del material, C sobre 3. Más las tapas, 2 pi r cuadrado, por el costo de las tapas, que es C. Insisto, las variables son R y H. Pero tengo 2 variables, pero por suerte tengo una condición de enlace. Fíjense que acá es más fácil despejar H, ¿no? H me queda 128 pi sobre pi r cuadrado. Pi se me va con pi. ¿Sí? Así que H 128 r cuadrado. O sea, y ya con esto vamos cerrando, la función de costo, dependiendo del radio, me queda 2 pi radio por H. O sea, es 2 pi radio por H, que es 128 sobre R cuadrado. Todo esto por C sobre 3. Más 2 pi radio cuadrado por C. Y listo. Porque el área de las tapas no depende de la altura. Y esta es la función a la que yo tengo que encontrarle la derivada. Acá R se me va con R, ¿sí? O sea, si quieren podemos sacar todos los números adelante. Esto es 128 por 2 es 256. Me queda 256 sobre 3 por pi por C por 1 sobre R cuadrado. Más 2 pi por C por R cuadrado.
esto es un número fijo. Y esto es un número fijo. ¿R qué? Solo R. Solo R abajo, tenés razón, Vanessa, porque la simplifiqué. Esto es un número fijo y esto es un número fijo, o sea que lo único que tengo que derivar es esto y esto. O sea, la derivada me va a quedar este número por la derivada de esto. Y la derivada de acá me va a quedar este número por la derivada de esto. Y ahí resuelvo la ecuación para encontrar el R que me hace que el costo sea mínimo, porque yo quiero hacer la lata lo más barato posible. ¿Sí? Si se fijan, es igual al que yo hice, creo, la semana pasada con la caja de zapatos. Es decir, con una caja de base rectangular. De base cuadrada la hice. Es igual, nada más que acá la base es redonda. Es exactamente la misma idea. ¿Sí? Entonces, terminamos acá, paramos la grabación.